Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Claudia, Carlos, Teresa. Muy bien. Pues vamos a dar unos 2 minutos para iniciar esta tercera sesión. Hola, Sergio. Buenas noches. Pues, chicos, vamos ya para trabajar la tercera semana. Espero que sus actividades de la semana pasada hayan sido, pues, sabemos que son un poco laboriosas, pero bueno, no difíciles. Y que los recursos que se les compartieron, pues bueno, les hayan sido de utilidad. Hola, Carlos. Aquí está cayendo mucha lluvia, porque me dices que estás sufriendo ahí con Tlaloc. Y bueno, esperemos que nos deje realizar y puedas ver bien la transmisión, ¿de acuerdo? Les decía entonces que, bueno, espero que todos ya hayan subido sus actividades de la semana pasada. Y pues vamos en esta semana a, a continuar. Para aquellos que tuvieron alguna situación o algún problema con sus actividades de la semana pasada, recuerden, pueden solicitar una extensión. Recuerden, pueden hacer hoy, mañana o el miércoles, pero tienen como máximo hasta el miércoles para subir sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos con mucho ánimo en este trabajo, en esta tercera sesión, y pues vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos entonces en la sesión 3 de la semana 3, ¿sí? Recuerden nuestro módulo 17, estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Soy su asesor virtual, Adelina Marina Sánchez Vergara. Nuestro grupo es M17C5G19-BA-036. Y pues bueno, continuamos con este equipo de trabajo. Recuerden que todos los que participamos en Prepa en línea somos un equipo de trabajo. Y bueno, todos estamos para que podamos sacar adelante este proceso formativo. Los temas que abordaremos en la sesión pues son el cierre de la semana 2. Tenemos luego la guía de la semana, unidad 3, recursos que deben revisar, actividades a realizar en semana 3, actividad integradora 5, que es fuentes fidedignas de información, actividad integradora 6, encuesta para mi comunidad, el foro aprendiendo, la pregunta, ¿opinas sobre tu asesor virtual? Pues que en este caso soy yo, ¿sí? Y por último, las preguntas, ¿sí? Continuamos. En cuanto al cierre de la semana, es importante, chicos, que
revisar todos los recursos de la sesión síncrona, los videos explicativos, los artículos que se va compartiendo con ustedes. Esto para evitar que tengan errores en las actividades, pues luego les genera algunas confusiones en los cálculos matemáticos. Y precisamente en los recursos que se compartieron, pues se les explicó de la manera más puntual el irlos guiando, ¿sí? También les comento que hay poca participación en el foro Aprendiendo. Recuerden que este foro deben de participar, ¿sí? O sea, aunque no se califica, pero sí forma parte de su calificación la participación que llevamos ya de la primera semana, de la segunda semana. Y así que les pido, por favor, que hagan participaciones, por favor. Los que no han participado, por favor, les pido de la manera más atenta, lo puedan realizar, lo puedan hacer. Recuerden que las actividades tenemos entre 48 y 72 horas para evaluarlas, pero recuerden que sábado y domingo pues no cuentan, entonces es a partir de hoy lunes, ¿sí? Les decía entonces que los alumnos que no enviaron sus actividades pueden solicitar extensión hasta el miércoles. Recuerden que la pueden solicitar hoy lunes, mañana martes y el miércoles, pero se deben entregar a más tardar el miércoles, ¿sí? Bueno, y las dudas sobre su evaluación, por favor me mandan mensaje a la plataforma o por correo. Si tienen alguna duda de alguna evaluación de alguna actividad. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es en cuanto al cierre de la semana 2. Vean cómo estamos ya, el tiempo pues ahora sí que avanza y por eso es importante que vayan estando ustedes al corriente, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, salvo que hayan tenido alguna circunstancia que no se los haya permitido. Pero bueno, para los que sí, vamos a continuar y para los que han tenido dificultades, pues adelante, adelante. Acuérdense que somos un equipo de trabajo y podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bueno, tenemos la guía de la semana, como cada semana se las voy poniendo, ¿sí? Entonces, es la guía de la semana 3. Unidad 3, manejo de información en situaciones de la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Aquí tenemos para que recuerden, no se pierdan, siempre les pongo en cada semana su guía de actividades. Bien, estamos entonces en esta unidad 3, manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. El propósito es desarrollar los modelos de la estadística descriptiva que permitirán analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como incidir en su comunidad, región, país y el mundo. Hay que realizar 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, el foro Aprendiendo, la actividad socioemocional, el cuestionario socioemocional y la opinión sobre tu asesor virtual, que esa soy yo. Les recuerdo, jóvenes, chicos, alumnos, grupo, que es importante checar los recursos de la plataforma. O sea, deben de revisar estos recursos porque estos son importantes para realizar sus actividades.
este les da una aplicación de cómo utilizar estas herramientas. Entonces, es importante revisar estos recursos de gráficas, muestreo, tipos de eventos, para calcular la probabilidad, la estadística, metodología científica, metodología de estadística, manejo de la información y su relevancia, y el foro aprendiendo. Entonces, por favor, es importante, les vuelvo a recalcar, que pues puedan revisar, ¿sí?, estos recursos. Esto les va a ayudar a que sus actividades pues sean más fácil, ¿sí?, porque los va guiando. Así que por favor, no olviden checar estos recursos que están en la plataforma para su apoyo y su desarrollo. Bien, vamos con la actividad integradora 5. El propósito es identificar la veracidad de las fuentes de información en Internet y diferenciar entre eventos determinísticos y aleatorios en fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Investigar en Internet 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información. Considera que deben tratar sobre temas de algún fenómeno natural o proceso social de su interés. En un archivo en Word, integren una tabla con la información que se muestra a continuación y llénala con la información correspondiente en cada espacio. Acá les estoy mostrando los datos que debe tener la tabla, ¿sí?, para que ustedes la puedan estructurar. Entonces, el título del artículo, el enlace de la página, el fenómeno natural, proceso social y evento, y ver si es un evento determinístico o un evento aleatorio. Les voy a compartir este video que nos habla de eventos aleatorios y determinísticos. Por favor, pongan atención. Probabilidad, eventos aleatorios y determinísticos. Para el área de probabilidad del examen ante Ceneval, debes identificar cuáles son los eventos o experimentos aleatorios y cuáles los determinísticos. Un experimento consiste en analizar un fenómeno o evento en determinadas circunstancias. Por ejemplo, lanzar una moneda o dado al aire y observar el resultado obtenido es un experimento. Un experimento determinista es aquel en el cual se sabe de antemano lo que sucederá. Algunos ejemplos son lanzar una piedra al aire esperando que caiga, mencionar la efectividad de una vacuna que ha sido probada previamente, extraer Chicos, una me bola dicen de si una se urna escucha que el solo video contiene o bolas rojas, ya que se puede predecir que la bola no podrá tener otro color. O afirmar que la próxima semana tendrá 7 días, que el próximo año tendrá 12 meses, que el día de mañana tendrá 24 horas, o que si combino azul con amarillo, obtengo el verde. Un experimento aleatorio es aquel que al ser repetido con las mismas condiciones iniciales, no garantiza los resultados. Es decir, depende del azar o lo que no se puede predecir. Algunos ejemplos son: lanzar una moneda al aire sin saber si saldrá águila o sello, lanzar un dado esperando obtener alguno de los 6 números posibles, extraer 2 bolas de una urna que tiene 6 bolas blancas, 5 negras y una roja y no saber el color que tocará, extraer una bola de un sorteo o lotería que contiene 50 bolas numeradas del 0 al 49, ordenar al azar las letras A, B, C y D, entre otros. Resumiendo, los eventos aleatorios son aquellos en los que no se puede determinar anticipadamente el resultado, mientras que en los determinísticos sí.
¿Me pueden decir si se vio el video, se escuchó bien? ¿Me pueden comentar, por favor, antes de continuar? Lo checo aquí en los comentarios aquí. Oh, Esmeralda dice que sí se escucha. Ok, sí, lo escucharon bien, ¿sí lo vieron? Coméntenme, por favor. Todo bien, ok, Esmeralda, muy bien. Me pregunta si se pueden usar las ligas de la semana pasada o no. Sí se pueden usar. Sí se pueden usar, Esmeralda. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos entonces continuar. Vamos a continuar. Aquí voy checando voy checando aquí en el chat, aquí en mi teléfono para, entonces, bueno, me comentan que sí se escuchó. ¿Todo bien? Oscar, buenas noches. ¿Sí se escucha? Ok. Muy bien, vamos entonces a continuar. Bien, tomando entonces en consideración los tipos de eventos, entonces identificamos que los eventos pueden ser aleatorios o determinísticos, ¿sí? Cuando se realice, al realizar alguna acción o experimento, ¿sí? Vamos a tener entonces que pueden ser aleatorios o determinísticos. Los aleatorios no se obtiene el mismo resultado. Los determinísticos se obtiene el mismo resultado siempre. Entonces, mencionamos un ejemplo de aleatorio, tirar los dados o lanzar una moneda, ¿sí? Y un ejemplo del determinístico, cuando combinas dos sustancias en mismas cantidades, misma mezcla, como resultado, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Bien, me dicen si vamos bien. Por favor, lo van comentando, ¿no? Para que vaya revisando sus comentarios. ¿De acuerdo? Tenemos entonces aquí, les muestro un ejemplo de una noticia, ¿sí? En este caso yo les digo, el 70% de la población en España tiene al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. Entonces, esta es la que yo seleccioné. Tomando en consideración el ejemplo, la tabla que ya les había mencionado, o sea, estoy tomando de esta información el título del artículo que dice el 70% de la población en España tiene al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. En el enlace de la página, pues aquí lo tengo. Tengo que identificar si es un fenómeno natural o un proceso social. Entonces, bueno, yo aquí identifico que es un proceso social porque habla sobre el porcentaje de vacunación contra la COVID-19 en España. Y en la siguiente columna debo determinar voy a especificar si este es un evento determinístico o un evento aleatorio. Y bueno, yo coloco que es un evento determinístico porque aunque varía el porcentaje de vacunación conforme se aplica la vacuna a más personas, si se volviera a hacer, sucedería lo mismo. Se repetiría lo que está pasando en este momento. Entonces, esto es tomando en cuenta mi información, mi artículo que estoy analizando, pues así debo de llenar mi tabla, ¿de acuerdo? Recuerden que el ejemplo que yo les muestro no es un ejemplo que ustedes me pueden poner en su actividad, o sea, es para que se guíen, ¿ok? Por favor. Porque a veces luego me quieren mandar exactamente el mismo ejemplo o el ejemplo de la población que se vacuna, no, pero es que yo no puse en España, sino que se vacunó en Cuba.
pues es la misma dinámica, ¿sí? O sea, busquen algo que les permita realizar su actividad. Bien, después entonces de realizar su tabla, selecciona uno de los artículos, ¿sí? Y recupera los datos. De aquí que vamos a recuperar los números o porcentajes para que podamos elaborar una gráfica circular, poligonal o un histograma. A partir de los mismos, van a redactar un análisis de media cuartilla donde expliques los hechos ocurridos. Y el siguiente punto es que van a redactar una reflexión de mínimo media cuartilla de cómo la investigación impacta al desarrollo de la sociedad actual. Bien, hasta aquí vamos bien o tienen alguna pregunta. Por favor, pónganme comentarios para que lo cheque yo ahorita y pueda ir contestando si podemos seguir o podemos o tienen alguna duda. Coméntenlo, por favor, voy a checar. ¿Sí? Coméntenme si está claro esta actividad integradora 5, chicos. Por favor, pónganme comentarios. Si tienen alguna duda en cuanto a esta actividad 5. Recuerden que ya me habían comentado que deben de esta noticia de investigación o este artículo que seleccione debe tener datos estadísticos para que ustedes puedan poder realizar su actividad, ¿sí? Oh, todo claro. Jenny, me comenta Jenny que todo claro. Bueno, recuerden que voy dando un poco de espacio para ir contestando sus preguntas. Continuamos entonces. Tomando en consideración entonces el ejemplo de la noticia que elegí, ustedes van a poder, en este caso, por ejemplo, encontré en esta noticia, pues, estas tablas con esta información. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de los datos de esta información, ¿sí? En este caso estoy marcando, ¿sí? En el recuadro que yo tomé sobre las dosis administradas. A veces nos presentan esta información en tablas o a veces nos las pueden presentar de manera de redacción y nosotros ahí lo vamos seleccionando. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, aquí está en este recuadro, ¿sí? Está indicado sobre esta noticia las dosis administradas. ¿Ok? Continuamos. Entonces, en este ejemplo obtuve el porcentaje de vacunación de cada ciudad respecto al total. Y entonces indiqué la ciudad, la dosis administrada y los porcentajes. Sí, esto de donde lo tomé, pues de la tabla anterior. Acá me regresé, ¿ok? Entonces tengo las diferentes ciudades, tengo las dosis administradas en cada ciudad y el porcentaje que representa, entonces me da el total en dosis y el total en dosis administradas, que son 61.418.303, ¿sí? De todas las ciudades de España, y en porcentaje pues representa el 100%. ¿De acuerdo? Recuerden, les recuerdo que lo tomé de esta anterior. Continuamos entonces. Y entonces acá seleccioné este porcentaje, bueno, está representado el porcentaje de dosis administradas por ciudad, ¿sí? Como pueden ver, está entonces en una gráfica de pastel, ¿sí? Entonces, de cuántas fueron aplicadas y
Bueno, aquí me representa entonces esta gráfica de pastel. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podemos continuar? ¿O tenemos alguna pregunta? Voy a checarlo en mi teléfono, ¿sí? A ver, Sergio me dice que podría mostrar cómo realizar las gráficas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de eso? A ver, Sergio, creo que con esta gráfica que te estoy mostrando, me regreso. A ver, tomé entonces ya la noticia. Ahí está marcado las dosis administradas. Después lo llevé a obtener el porcentaje de vacunación de cada ciudad respecto al total, ¿sí? Y con esto voy a elaborar entonces mi gráfica, o elaboré mi gráfica de pastel, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, les digo que aquí está, y con esta información se elabora entonces la gráfica de pastel. Dice entonces, Oscar, ¿tiene que ser fenómenos naturales? O pueden ser naturales o procesos sociales, lo que usted elija, lo que se le haga más interesante, ¿sí? Luego también me dice, ¿cómo realizaremos las gráficas? Nosotros, si hace el gráfico en Excel y lo pega en Word, o sea, lo hace en Excel, pone sus datos, va a poner sus datos y de ahí, cuando ponemos los datos, automáticamente le damos a seleccionar que va a ser una gráfica de pastel y nos las va a representar. ¿Sí, Claudia? Ah, ok, luego dice, así es, Carlos. O sea, hacen la gráfica en Excel y luego la pegas en Word. ¿Sí? Bueno, a ver, hasta aquí. Entonces, me dicen si voy contestando las preguntas. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí, sí quedó claro, Sergio? Perfecto, me dijiste que entendido. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recuerden, lo generan en Excel, le van a dar los datos, le van a dar seleccionar o estructurar su gráfica de pastel y entonces les va a aparecer. ¿De acuerdo? Recuerden que voy checando aquí sus preguntas aquí en mi celular para tenerlo más presente. ¿Podemos continuar? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, estoy esperando un poquito porque va desfasado por lo menos un minuto. Bien, pues creo que podemos continuar. Me dice Carlos que entendido y continuamos. ¿Sí? Bueno, recuerden que si quieren un video para complementario de cómo elaborar diferentes gráficas, pues entonces se los puedo elaborar y se los pongo ahí sí, como la semana pasada, se los comparto para que les quede más claro. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. ¿Qué voy a entregar entonces en esta actividad integradora 5? Un documento en Word que lleve una portada, la tabla con información de 3 artículos de fuentes de información confiables, recuperar los datos de uno de los artículos seleccionados y elaborar una gráfica, la explicación de los hechos ocurridos, su reflexión y sus fuentes, ¿sí? O sus referencias.
Recuerden que esto es importante siempre con formato APA, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a integrar en la actividad o entregar en la actividad integradora 5. ¿Alguna pregunta de la actividad integradora 5? Antes de continuar con la actividad integradora 6, coméntenme entonces. En cuanto a subir, si quieren el recurso de explicar cómo hacer estas gráficas, me pueden poner si quieren que lo haga o no, para que sepa, por favor, si quieren este recurso o no. Coméntenme, por favor, díganme si queremos que nos los mande. Por favor, pónganlo ahí para que pueda ver en el chat. Bueno, muy bien, Jenny. Me dice que sí le gustaría. Bueno, sí, compártanos el video de las gráficas. Carlos nos dice sí, por favor. Muy bien. Bueno, Esmeralda dice que por su parte todo claro. Muy bien, pues entonces vamos ahora con la actividad integradora 6. Continuamos. El propósito, que el estudiante recopile datos a través de una encuesta y con base en la información recabada, identifique las tendencias y construya gráficos para determinar la relevancia de fenómenos naturales y sociales en su entorno. Entonces ustedes van a aplicar la siguiente encuesta a 10 personas de su comunidad. Sí, ahorita en un momento les muestro. Cada uno de ustedes debe aplicar la siguiente encuesta a 10 personas de su comunidad. Ahora, ¿cómo van a aplicar esta encuesta? ¿Cuál va a ser su medio? A lo mejor lo van a hacer de manera directa o bien a lo mejor van a usarlo por medio de formularios Google. ¿Sí? Miren, lo más importante es la aplicación de esta encuesta. Y este es el formato de la encuesta, ¿sí? Y esta es la encuesta que van a aplicar cada uno de ustedes. Como pueden ver, entonces aquí está el formato. Tiene entonces preguntas, dice instrucciones, por favor, lee cada pregunta y responde lo que se solicita. Entonces ustedes ya les decía, ya les digo, lo pueden hacer de manera directa, pueden hacerlo inclusive por videoconferencia, no tienen que ir, voy a ir a tu casa por las circunstancias, pero sí seleccionar a 10 personas y decir, oye, ¿te puedo aplicar una encuesta, por favor? Y ya, pues, por videoconferencia, o si se les es más fácil, por formularios Google, ¿sí? Entonces, como ustedes lo decidan, lo importante es que lo hagan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la pregunta, las 9 preguntas y aplicar las 10. En este caso se las estoy mostrando, ¿de acuerdo? Entonces, aplicaré esta encuesta a 10 personas, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos claro, 10 a 10 personas. Muy bien. Una vez que ustedes han aplicado la encuesta, ¿sí? Van a capturar los datos obtenidos en una hoja de Excel y calcular los siguientes datos. ¿Sí? Porcentaje de hombres y mujeres encuestados. Y vamos a elaborar una gráfica circular. Luego, la media y la mediana de la estatura y peso. Posteriormente, el porcentaje de personas que practican un deporte y ustedes van a elaborar con esta pregunta, más bien con las respuestas obtenidas, una gráfica circular. Luego, el porcentaje del deporte que practican y elaboran. Con estas respuestas van a hacer una gráfica de barras. También van a determinar el promedio de horas de sueño. Luego vamos a considerar la media, la mediana y la moda del número de vasos de refresco que toman al día y elaborar un histograma o un polígono de frecuencia, ¿sí? Así también la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos.
Recuerden que toda esta información ya la obtuvieron ustedes al aplicar su encuesta, ¿sí? Bien, les presento entonces un ejemplo, ¿verdad? Aquí yo tengo la aplicación que hice, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener su información en cuanto a la edad, la estatura, el peso, si practican deportes, ¿sí? ¿Qué deporte practican? Las horas que duermen, los vasos de refresco que se toman y los problemas, qué problemas tienen por hábitos, ¿ok? Ya concentran su información, ya la tienen ahí. Ahora, con esta información que tengo concentrada, ¿sí? Que lo apliqué a 10 personas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, primero dice porcentaje de hombres y mujeres, ¿sí? Dice encuestados y elaborar una gráfica circular. Bien, entonces aquí me dice que en este caso el 50% fueron hombres y el 50% fueron mujeres, ¿sí? Entonces aquí tengo una gráfica circular. Posteriormente me dice que vea la media y la mediana de la estatura y el peso. Entonces, en cuanto a la estatura, la media o promedio es 1.677. La mediana es 1.68. En cuanto al peso, la media o promedio es de 75.8, la mediana es 81.5. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, luego me dice que determine o que vea, que grafique el porcentaje de personas que practican un deporte y elabora una gráfica circular ¿sí? Entonces, aquí, de acuerdo a las respuestas obtenidas, tengo entonces que el 80% sí practican un deporte y el 20% no, ¿sí? Y también dice, en la siguiente gráfica tengo porcentaje de deporte que practican y elaboran, ¿sí? Perdón, porcentaje del deporte que practican. Aquí estamos representando en esta gráfica, ¿sí? ¿Qué deporte practican? Y lo estábamos haciendo en una gráfica de barras, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, 20 no practican ninguno, ¿sí? 10 practican fútbol americano, 20 practican natación, 10 béisbol, 10 básquetbol, 20 fútbol y 10 atletismo. Este es el porcentaje del deporte que practican y lo estamos representando en una gráfica de barras, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto es de acuerdo a las respuestas. Todo esto es de acuerdo a la respuesta que obtuvimos. Bien, continuamos. Ahora vamos a determinar, dice, de acuerdo al promedio de horas de sueño, ¿sí? Entonces, tenemos la media, mediana y moda, ¿sí? Vamos a determinar primero entonces aquí la media, mediana y moda del número de vasos de refresco que toman al día y entonces vamos a elaborar un histograma o un polígono de frecuencia. Entonces tenemos nuestro rango de clase, ¿sí? Lo vamos a calcular tenemos entonces para obtener la frecuencia absoluta. Entonces tenemos entonces, vamos a determinar el rango de clase, en este caso el número de vasos de refresco que toman al día, ¿sí? Entonces tenemos aquí
1, 2, 3, 4 rangos. Es decir, el primero es ¿quiénes toman de 0 a 1? Pues aquí vemos quiénes toman de 0 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que 6. ¿Ok? En la segunda, de 2 a 3. De 2 a 3. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1 y 2. Es decir, en el segundo tenemos 2. En el tercer tenemos de 4 a 5. ¿Cuántos toman de 4 a 5? Y de 4 a 5 solo tenemos 1. Y bien, en el siguiente rango es de 6 a 7. ¿Cuántos toman de 6 a 7 vasos de refresco? Pues solamente tenemos, de acuerdo a este, 1. ¿Sí? Y entonces aquí llevamos esta información. Y bueno, ahora tenemos elaborado nuestro histograma o polígono de frecuencia. ¿Sí? Entonces, y tenemos que la media es de 1.75, la mediana de 1 y la moda de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podemos continuar? Ahora tenemos la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que haya problemas de salud tiene dos posibilidades, sí y no. Y para obtener, usaremos la siguiente fórmula. Probabilidad es igual número de personas que dijeron que sí tienen problemas de salud entre el número total de personas. Recuerden que nuestro número total de personas son 10. Y de acuerdo a las respuestas que obtuvimos, que nos dijeron, ¿sí? Tenemos entonces 1, 2, 3 y 4. Aquí están. Entonces, número de personas que sí tienen problemas, número de personas que dijeron que sí tienen problemas de salud, 4. ¿Sí? Número total de personas, 10. Entonces, nuestra probabilidad, sustituyendo nuestra fórmula, probabilidad es igual a 4 sobre 10. Nuestro resultado es 0.4. La probabilidad de sufrir algún problema de salud es de 0.4, si lo llevamos a porcentaje, 40%. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces, con la información obtenida, van a abrir una segunda hoja de Excel y respondan las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuántas personas presentan hábitos saludables? Obviamente esta información de la van a sacar, pues de las respuestas, ¿verdad? Que les dieron. ¿Qué tipos de conductas se les podría recomendar para cambiar, para mejorar sus hábitos? Y acuérdense, bueno, no olviden argumentar siempre, darle argumento a sus respuestas. Bien, siguiente. Después de analizar los resultados, describe 2 estrategias que podrías implementar en tu comunidad para mejorar los hábitos de las personas, ¿sí? Entonces aquí son estrategias que cada uno de ustedes está recomendando que se podrían implementar para que las personas mejoren sus hábitos. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a entregar entonces en la actividad integradora 6? Un documento en Excel que tenga su portada, la tabla con la respuesta de sus encuestas, sus 10 encuestas, ¿sí? Aplicadas pues, a 10 personas, sus cálculos y gráficos solicitados, preguntas y propuestas y tomando en consideración referencias en formato APA. Bien, déjenme hasta acá, por favor, coméntenme, pónganme en el chat si tienen alguna duda, por favor, sobre esta actividad. Sí, sobre esta actividad.
Me dice Carlos, maestra, estoy en donde vivo, estoy alejado de civilización. ¿Puedo entrevistar a mis compañeros de prepa en línea? Sí, lo puedes aplicar, a tus compañeros, lo puedes aplicar por WhatsApp, lo puedes aplicar, sí, Carlos, lo puedes aplicar entonces, o por Facebook, sí, Carlos, lo puedes aplicar, entonces, como tú quieras. Ujú. No sé si contesto tu pregunta. Ok, bien. Los formularios de Google ya nos dan la gráfica. Esas nos sirven o las tenemos que hacer en Excel. Las gráficas que te da Google es la que pide la actividad. Sí las puedes usar. Sí las puedes usar. Carlos Genial es como uno de esos chismógrafos de la secundaria. Pues algo así, más o menos, Carlos. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que vamos a Jenny. Jenny dice que muy claro, todo claro. Sergio, bueno, muy bien entonces. Entonces, continuamos. Si no tienen ninguna otra pregunta, nada que agradecer, Esmeralda. Estoy para apoyarlos. Continuamos. Bueno, por último, entonces recuerden que tenemos el foro Aprendiendo, ¿sí? El foro Aprendiendo. Y el propósito, entonces, de este foro Aprendiendo las Actividades es identificar claramente la diferencia entre fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Consideras que identificarlos es importante para el desarrollo de la sociedad actual? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la semana? Por favor, les recuerdo que en este foro hay poca participación. Les pido que le pongan enjundia, empeño, y se pongan a comentar. Recuérdense que el foro podemos platicar, comentar, contestarle a un compañero, lo que vayan diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y pues por último, van a contestar qué opinas sobre tu asesor virtual, ¿sí? Entonces, dice, como miembro de la comunidad de Prepa en línea CEP, es importante que opines sobre tu asesor virtual. Resuelve tus dudas de los contenidos y actividades del módulo, facilita y guía y evalúa tus aprendizajes, retroalimenta tus actividades, proyectos y participaciones en foro. Entonces, este cuestionario se contabiliza en la participación individual, ya que con tu opinión nos ayuda a mejorar el servicio educativo que brindamos. Es importante y les pido por favor que, pues, al contestar esto, ustedes mencionen sobre, pues, si he ido guiando su aprendizaje, chicos, jóvenes estudiantes, si les he ido retroalimentando, ¿sí? O qué consideran que podía yo mejorar para que pudiera guiarlos de manera más puntual, ¿sí? Entonces, sí les pido esto, es bien súper importante que lo conteste. ¿De acuerdo? Entonces, pues les encargo esto. Por favor. Muy importante para todos los que formamos esta comunidad de prepa en línea, ¿sí? Y pues para mí también. Les agradezco mucho. Y bueno, vamos entonces con las preguntas o dudas. Vamos al chat, entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, ya estamos, los formularios de Google ya. Personas. Jenny, muy claro. Sergio, todo muy claro. Esmeralda, gracias. Carlos me dice que para hacer la actividad tenemos que desarrollarla con fórmulas o solo hacemos cuadros de Excel.
¿A qué te refieres, Carlos? Bueno, sí debes de poner, acuérdate que debes de poner cada fórmula. Entonces, sí debes de poner cada fórmula. Puedes usar las herramientas de Excel, ¿sí? La actividad 6 es en Excel. Así, si tú la haces en Excel, pues yo puedo ver tu procedimiento que fuiste llevando. Acuérdense que el Excel nos permite ir viendo cómo lo fuimos desarrollando y cómo lo fuimos llevando. Y es más fácil comprobar cómo tus datos llevan una secuencia y cómo fuiste obteniendo los resultados. ¿Sí, Carlos? Dice Carlos, o sea que sí tenemos que escribir las fórmulas como en la actividad pasada. Pues lo que pasa es que, Carlos, a tú hacerlo en Excel, pues vas indicando si se va sumando o se va multiplicando o se va, o sea, sí, sí. No sé si contesto, Carlos, tu pregunta. Recuerden que el Excel es para que nos quede de manera muy clara cuál fue nuestro procedimiento que fuimos haciendo, ¿sí? Y nos permita comprobarlo. Bueno, Carlos, dime si contesto su pregunta, ¿sí? Bien, coméntenme por favor. O sea que sí tenemos que escribir las fórmulas como en la actividad pasada. Pues sí, le vuelvo a repetir que sí pueden usar las herramientas de Excel y pues ahí nos determinan el procedimiento, ¿sí? Y acuérdense que ahí viene la herramienta de promedio de Excel, ¿sí? A ver, Carlos, ¿sí? ¿Ahora sí? Ok, entendido y anotado. Muy bien, Carlos. Espero haber contestado su pregunta. Sí, buenas noches. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Díganme si contesté sus preguntas. ¿Vamos bien? Y pues bueno, recuerden que les voy a compartir entonces lo que acordamos para la estructura y elaboración de gráficas, ¿sí? Para que lo puedan estar checando y les quede más claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Coménteme si, bueno, Teresa me dijo listo, todo claro. Carlos, entendido y anotado. Creo que ya quedó, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pues anótenme ahí que está todo claro. Bueno, ya si tienen dudas, pues ya saben, me las mandan. Pero hasta el momento, ¿todo está bien? Pónganme ahí en el chat los que están presentes, por favor. Recuerden, les vuelvo a recordar, ir utilizando los recursos que están en la plataforma para que sus actividades estén bien fundamentadas, bien argumentadas y optimicen el uso de los recursos. Recuerden que todo lo que estamos aquí, todo lo que trabajamos, pues es con el objetivo de que ustedes adquieran aprendizajes significativos y que sean pues para su vida, ¿sí? Que les den herramientas y elementos para su vida. Muy bien, pues entonces me parece que ya no tienen. Oscar dice, ¿aún sigue calificando las actividades 3 y 4? Sí, Oscar, apenas las estoy, sí las sigo calificando. O sea, aún no he terminado. Porque, pues muchos suben hasta el domingo,
sus actividades y entonces así pues me trato de apurar, pero sí la sigo calificando todavía, ¿sí? Aún no termino. Bueno, muy bien, pues me dice Jenny que todo claro. Buenas noches, pues bueno, si no tienen, estimados alumnos, si no tienen ninguna duda, pues entonces estamos en comunicación y que tengan buena noche. Damos por terminada entonces esta tercera sesión.